Aquí detalló y ratificó la denuncia que hizo el domingo, la intervención del crimen organizado en los procesos electorales de México, en especial en las elecciones de Michoacán el 13 de noviembre. Dijo que tiene evidencias. Bueno, habló también de la muerte de Juan Camilo Muriño, habló de la oposición, habló del PRI, habló de los candidatos del PAN. Esta noche está la primera parte de esta entrevista del presidente Calderón con Noticieros Televisa. Señor presidente, muy buenas noches. Para no perder el tema, ¿me quiere decir usted qué 3 libros han marcado su vida? Bueno, la verdad es que yo no consideraría que algún libro o libros hayan marcado, cambiado mi vida. Hay libros que me han gustado, otros que recuerdo mucho. Y en ese sentido diría que de muy joven El Lobo Estepario, de Germán Gess. También de joven porque era un texto de mi escuela, pero me impresionó mucho, es Iniciación a la Sociología de mi papá, de Luis Calderón Vega, que además me dio clase. Y posteriormente Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana de Enrique Krause. Además de los primeros yo creo que leí, que fue El Corsario Negro, El Hijo del Corsario Rojo de Emilio Salgari, que yo creo que son los primeros libros o novelas que leí de muy niño y que me gustaron mucho. Bien, después de todo esto, señor presidente, dígame, le escuché a usted el discurso el domingo en el Campo Marte con motivo de sus 5 años de gobierno, y de su discurso me llamó muy fuerte la atención un pasaje donde usted denuncia la intervención evidente y palmaria, dijo, del crimen organizado en los procesos electorales, lo que nunca le había escuchado. Porque nunca lo había visto tan evidente, ¿no? Claro que para mí es complejo por la circunstancia pública de que en el caso de Michoacán, por ejemplo, la candidata era mi hermana, pero sí fue evidente y palmario el hecho que es la primera vez que el crimen organizado, la delincuencia, saca un desplegado en un periodo tan importante como el AM en La Piedad, donde amenaza a los votantes que vayan a votar por el PAN, por ejemplo. Incluso les dice que ni siquiera vayan con ropa azul porque los pueden confundir. O donde, como dio a conocer algún medio de comunicación, se amaga a los miembros de una comunidad, se les amenaza de matar a su familia o a un familiar, igual si apoyan a un candidato del PRD del PAN. Eso me pareció una intervención burda y muy peligrosa, Joaquín. Ya había tenido yo noticia de algunos casos aislados, por ejemplo, en la elección de Coahuila, precisamente, también este año, pero no había habido una elección con una diferencia tan pequeña en la cual pues podemos pensar que esta intervención del crimen organizado en los procesos electorales no solo ya es evidente y palmaria, sino incluso pues ya las autoridades valorarán si es determinante o no. Pero independientemente del juicio de las autoridades electorales, que desde luego yo respetaré y que colaboraré con cualquier gobernante que las autoridades declaren formalmente así, sí me parece que es una amenaza para México el que el crimen organizado esté interviniendo ya tan burdamente en los procesos. ¿Por qué digo burdo? Porque es muy burdo que unos criminales saquen un desplegado en pleno día de las elecciones y no haya habido una reacción nacional y sobre todo de todos los partidos políticos repudiando esos hechos. Ahora, señor presidente, ¿esas son las 2 únicas evidencias que tiene o usted, como presidente, a través de sus servicios de información, tiene más evidencias? Hay más evidencias, hay mucho más testimonios que desde luego no puedo, por la competencia del propio Ministerio Público, ni puedo ni quiero revelar, y también por la seguridad de las personas que fueron afectadas, pero el problema es más grande de lo que se ha visto y de lo que se ha sabido. ¿O de lo que nos ha dejado ver la misma autoridad? Pues por lo que... Por esta misma parte por de esta circunstancia, no solo la secrecía, sino el temor y la amenaza de mucha gente que fue verdaderamente amenazada de muerte. Entonces, ¿cree usted que el crimen organizado definió la elección en Michoacán? Pues no es un asunto de creencias, Joaquín, creo que es un asunto de evidencias y es ahí donde está el problema. ¿Hay evidencias, pues, de que el crimen organizado haya decidido el resultado electoral en Michoacán? Hay evidencias de que intervino. Y lo que tú me preguntas, que es lo delicado de una elección, de que si fue determinante o no. En una elección tan cerrada creo que muchos factores fueron determinantes, pero insisto, yo prefiero remitirme a las evidencias que presenten los partidos y a lo que resuelven las autoridades. Debo decir
que en los casos en donde está de por medio la vida de personas en concreto que han sido amenazadas, veo muy difícil que esas evidencias puedan materializarse en procesos judicializables. Sí, porque al final la policía se va y ellos se quedan. No, y además a veces ni la propia policía es confiable en muchos casos. Señor presidente, es el primer caso que registra o que se registra de esta influencia del crimen organizado en un tema electoral Michoacán. ¿Me decía usted que En mi conocimiento no, pero sí es la primera vez que se da en un proceso tan cerrado. Había versiones de que había habido presencia de este tipo en Durango en la elección del año pasado, donde incluso algunas casillas fueron robadas a mano armada, fueron hechos que se discutieron mucho. Tuve conocimiento de denuncias de partidos en el proceso electoral de Coahuila este año, pero incluso a una persona que repartía propaganda la marcaron con una Z en la espalda. Se presentó ante los medios, salvo que por provenir la denuncia de un partido político probablemente no se le dio la seriedad que meritaba, pero la diferencia electoral en ese caso fue muy amplia como para poder siquiera pensar que haya sido determinante ese factor. Dígame, entonces yo fue muy preocupante que después de 5 años de estar dando esta batalla al crimen organizado en todas sus expresiones, a los 5 años y en la víspera de la elección presidencial de 2012, usted revele algo tan grave como que el crimen organizado interviene en los procesos electorales, lo que es la antesala de decir que van a intervenir en el proceso presidencial. Esperemos que eso no suceda. Creo que mi deber es informarlo con claridad a los mexicanos. Yo no puedo quedarme callado ante algo tan preocupante. Sí lo es, Joaquín, desafortunadamente sí es muy preocupante. Y mi llamado es a las autoridades, sobre todo las electorales y a los partidos políticos, para que todos, sin excepción, pues repudien este hecho y entre todos trabajemos para evitar que la próxima elección registre una intervención de los criminales. Le noto un reproche a los partidos políticos como si estos no hubieran estado a la altura de la gravedad de esto que denunció el domingo. Bueno, la verdad es que creo que lo mínimo de esperarse de cualquier organización política es que haya un repudio y un rechazo a esas prácticas. Habría que hacer el recuento si todos los partidos la rechazaron de la manera categórica en que deben rechazarse. Señor presidente, a la vista de esto, ¿no fue un error de cálculo que su hermana hubiese sido candidata por Acción Nacional, o por cualquier partido, vamos, pero en ese caso por Acción Nacional, su partido, al gobierno de Michoacán, estando las cosas como usted sabe que están en Michoacán? Pues es una decisión que ella y los panistas del Estado tomaron y que a la postre resultó en una muy buena candidatura que logró despertar desde luego el entusiasmo de mucha gente en una elección muy competida como era de esperarse la de Michoacán, pero donde incluso el propio desempeño de ella y del Partido de Acción Nacional estuvo por encima de cualquier precedente electoral en ese sentido. Alguien ha señalado que este señalamiento, esta revelación del domingo, es parte de una estrategia para identificar al PRI con el crimen organizado. Pues la verdad es que yo no hago referencia a partidos y cada quien puede sacar las conclusiones que quiera. No se trata de imputar a un partido político, sino de denunciar un hecho grave, Joaquín, que además está en manos de este partido o de cualquier otro, pues rechazarlo, ¿no? Categóricamente, y creo que sería la mejor manera de deslindar a las organizaciones políticas de la acción de los criminales. Yo creo que hace falta eso, ¿no? Yo creo que quede claro para todo el mundo de que a todos los actores políticos y partidos les resulta inaceptable un comportamiento como el que de manera general o de manera aislada, eso se determinará conforme a las evidencias, tuvieron los criminales. ¿La Procuraduría General de la República tiene abierta alguna averiguación, sabe usted, sobre eso? Tengo entendido que sí, varias averiguaciones. Señor presidente, ¿usted pensó llegar así a este 5º año de gobierno cuando soñaba, porque no soñaba en ser presidente? Bueno, es muy difícil prever los escenarios que me ha tocado sortear, Joaquín, pero bueno, me parece que la historia y el curso de la vida pública se van dando precisamente en una conjunción de circunstancias y eso es exactamente lo que me tocó enfrentar a mí. Creo que el escenario que me ha tocado vivir después de 5 años, la peor crisis económica mundial, una epidemia de influenza, la peor sequía, la peor violencia de los criminales,
todas ellas, en mayor o menor medida, pues son circunstancias de suyo inimaginables, ¿no? Habla usted de las 10 plagas de Egipto. Yo le agregaría a eso también la muerte de dos de sus más cercanos